Vamos a dar comienzo al módulo de cuidados críticos y queremos convocarlos a que la primera presentación, básicamente, nosotros estamos todo el día haciendo terapéutica y muchas veces, especialmente en anestesiología, especialmente en nuestro país, no tenemos magnitud de lo que sucede con nuestros pacientes después que los sacamos de quirófano. Y nosotros podemos ser beneficio o perjuicio de alguno de los pacientes según nuestra conducta. Y el doctor Gary Gutenberg nos va a hablar un poco de la incidencia de ese accionar intraoperatorio inicialmente en los resultados que obtenemos de sobre los pacientes que nosotros hacemos terapéutica. Así que bueno, Gary, en primer lugar agradecerte. Muchas gracias. Y te dejo la palabra, así perfecto. Nos haces tu exposición. Gracias. Bueno, yo creo que cada vez son menos los médicos que piensan que el anestesiólogo lo único que hace es dormir a un paciente y despertarlo. El por qué es por esto, por la evidencia que tenemos de cómo el anestesiólogo efectivamente sí incide sobre el outcome y los resultados clínicos de los pacientes. Empecemos hablando un poco de los outcomes más tradicionales, los que empezamos con la anestesia, ¿sí? Que son los outcomes inmediatos, los que vemos inmediatamente. Dentro de esto tenemos lo que todos no queremos que nos pase en quirófano, que es que el paciente se muera en quirófano, ¿sí? Que es la mortalidad intraoperatoria. Este estudio vino en To Err is Human, Errar es humano, es una publicación que todos ustedes la deben conocer del Instituto de Medicina, en el cual se evaluó mucho el error médico y el impacto que tiene sobre los pacientes. Y también se habló sobre la mortalidad, ¿sí? En los procedimientos anestésicos. Una mortalidad que era en los 80 de 2 pacientes cada 10.000 anestesias administradas. No solo eso, sino que en esta publicación dicen que el 82% de esas muertes intraoperatorias eran producto de errores, no culpa, ¿sí? Sino errores del anestesiólogo. Y el 18% restante, que tenían que ver con la tecnología, que se trabe la máquina de anestesia, etc., también decían que el anestesiólogo tenía incidencia sobre eso, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Se evalúa eso 20 años después, ¿sí? Esa incidencia era de los 80, se evalúa eso 20 años después y se ve que la mortalidad intraoperatoria va a 1 de cada 200 a 300.000 muertes, ¿sí? Eso ganó que la anestesiología, ¿sí? Para el Instituto de Medicina de Estados Unidos sea considerada la especialidad médica que mayor y más rápido disminuyó la mortalidad en sus pacientes, ¿sí? O sea, ya acá empezamos con lo más básico, que no se muera nuestro paciente en el quirófano, y vemos que nuestra especialidad fue, de todas las especialidades médicas, la que mayor impacto tuvo en menor tiempo posible, porque estamos hablando de un lapso de 20 años, disminuir esa mortalidad, ¿sí? Que no se nos mueran los pacientes en quirófano. Vamos a hablar también de otros outcomes inmediatos. No solo no queremos que el paciente se nos muera en el inmediato, sino que otra cosa que buscamos es el tema del dolor. Que el paciente no tenga dolor, todos saben que ya no es una cuestión simplemente humana y porque es terrible el dolor para un paciente y es una cosa terrible vivir una cirugía con dolor, sino que tiene muchas implicancias en el inmediato para el paciente. En la parte respiratoria ya se sabe que el dolor aumenta el riesgo de infecciones respiratorias, ¿sí? Porque genera más atelectasias y mayor riesgo de procesos bronconeumónicos. También tiene lo cardiovascular, donde sabemos que el aumento de la actividad simpática, el gasto cardíaco, el aumento de la frecuencia cardíaca, etc., aumentan el riesgo de isquemia de miocardio, ¿sí? Por aumento de la deuda de oxígeno. Todo lo que es la postración por el dolor aumenta el riesgo de TBP y TEP por hipercoagulabilidad. Lo gastrointestinal, con el hilio posoperatorio, músculo esquelético, las contracturas que tiene el paciente, posiciones antálgicas, todo lo emocional y la exacerbación de patologías psiquiátricas previas, todo eso lo podemos evitar controlándole bien el dolor agudo a nuestro paciente. Otras cosas ya no tan inmediatas, sino que ya se ven a los 7 días de operado un paciente, es la infección en sitio quirúrgico, ¿sí? Si recordamos un poco, sabemos que la infección en sitio quirúrgico no se ve inmediatamente después de que despertamos al paciente. Generalmente empieza a los 7 días, ¿sí? Ese es un dato importante. De hecho, es importante o interesante recordar que la primera causa de fiebre en el posoperatorio inmediato son las atelectasias, ¿sí? no la infección. Ningún paciente que se haya infectado en el quirófano va a salir con fiebre en el primer, segundo o tercer día de quirófano.
Bueno, ¿qué fue? En el 96, ¿sí? En el New England sale la primera publicación que dice que nosotros, manteniendo la normotermia de nuestros pacientes, vamos a disminuir la infección del sitio quirúrgico, ¿sí? Solo controlando eso. ¿Por qué? Porque la hipotermia leve ya aumentaba el riesgo, ¿sí? Hago un pequeño comentario sobre el tema del oxígeno, ¿sí? Y la fracción inspirada de oxígeno, porque en nuestro hospital vinieron a hablar infectólogas para pedirnos que hagamos anestesia con fracciones inspiradas de oxígeno altas porque habían leído que disminuía el riesgo de infección en sitio quirúrgico. Por eso voy a mencionar eso. Es importante saber que las revisiones de Cochrane dicen, y ahí lo pongo textual, que hay evidencia de que usar fracciones inspiradas de oxígeno alta en el intraoperatorio aumenta los eventos adversos y hasta puede aumentar la mortalidad de los pacientes, y no hay evidencia robusta de que usar fracciones inspiradas de oxígeno alta nos puedan disminuir la infección en sitio quirúrgico, ¿sí? Bueno, y después otro outcome muy importante que buscamos nosotros reducir es todo lo que es el tiempo de internación posoperatoria, que por supuesto tiene no solo impactos para lo que es el hospital, sino tiene impactos económicos muy grandes el que nosotros tengamos pacientes mucho tiempo internados. Acá juega LERAS, que es lo que se vio de LERAS. Una de las cosas que se vio en evidencia es que disminuye el tiempo de internación postoperatoria. El LERAS es todo lo que es el Enhanced Recovery After Surgery. Hay charlas y hay especialistas en eso, así que yo ese tema lo voy a saltear. Y vamos ahora a algo un poco más interesante, que son los outcomes mediatos. Lo que hablé antes, básicamente todo lo controlamos, todos nos fijamos, que no se nos muera el paciente, que tenga buen dolor, que no tenga awareness intraoperatorio, todo eso. Pero vamos ahora un poco a lo mediato. ¿Qué sería lo mediato? Sería que nosotros en quirófano tenemos implicancia en lo que le va a pasar en los próximos 30 días a nuestro paciente. Y eso tiene que ver con dos órganos específicos que son el corazón y el cerebro. Si empezamos a hablar del stroke, ¿sí? O accidente cerebrovascular perioperatorio, que como puse ahí es un problema en aumento. Es un problema en aumento porque hay un estudio del 2017 que mostró que mientras que todo lo que es isquemia miocárdica, infarto miocardio en el perioperatorio está en descenso, el accidente cerebrovascular está en aumento. Vamos a definir primero qué es el stroke, ¿sí? Perioperatorio, que es básicamente el accidente cerebrovascular que ocurre dentro de los 30 días que nosotros operamos a nuestro paciente. Ahí tienen un montón de estudios que son todos retrospectivos basados en bases de datos. Entonces ahí ven 500.000 pacientes, el National Inpatient Sample tiene 372. El último que les comenté recién es el del 2017, que tiene más de 10 millones y medio de pacientes. Y básicamente muestran que el stroke perioperatorio va del 0,5 al 0,9%, ¿sí? Es decir, casi 1% de nuestros pacientes, ¿sí? Que son cirugías no carotidias, no cardíacas, no neurológicas, ¿sí? Esas son el tipo de cirugías, porque obviamente el resto tiene más riesgo de stroke, ¿no? Entonces sacaron esos que tienen más riesgo de stroke y en el resto, básicamente, estamos hablando de una incidencia bastante alta de stroke. Sí, ahí, lo que dije antes, 0,5 a 0,77% es lo que aumentó en los últimos años, está en aumento. Pero hay algo mucho más interesante que salió hace un mes publicado, ¿sí? Que es este trabajo en The Lancet que habla de el covert stroke, que eso es el stroke oculto o accidente cerebrovascular oculto. ¿Sí? ¿Cómo se define? Es como el infarto cerebral agudo que se detecta en una resonancia magnética nuclear en pacientes sin signos clínicos de accidente cerebrovascular. Es decir, nuestros pacientes entran a quirófano, salen de quirófano y tienen lesiones isquémicas, que pueden ser únicas o múltiples, ¿sí? Pero en una evaluación neurológica es normal, ¿sí? No tiene afasia, no tiene paresias, nada de paciente, ¿sí? Hicieron una cohorte prospectiva en 12 centros académicos de 9 países y analizaron todos los mayores de 65 años que entran en cirugía electiva y no cardíaca. ¿Qué le hacían? De nuevo, le hacían una resonancia magnética antes y después, veían las lesiones y también hacían un score, que es el score de Montreal para evaluar deterioro cognitivo, ¿sí? Antes y al año, y se volvían a estudiar al año de operados. ¿Qué es lo interesante? Los resultados. Estamos hablando de que 1 de cada 14 pacientes mayores de 65 años, cirugía electiva, tenían
lesiones isquémicas, tenían stroke silente, tenían el stroke oculto, ¿sí? O sea, estamos hablando de una incidencia muy alta. Y también se vio, dentro de lo que es lo inmediato, una asociación entre estas lesiones y el delirio posoperatorio que ocurre en los pacientes inmediatamente. Después vamos a ver a largo plazo. Bueno, dentro de lo inmediato, dentro de lo de que es los primeros 30 días posoperatorios, también tenemos lo que es el PMI, por la sigla en inglés, la isquemia miocárdica posoperatoria, o también conocida como MINS, Myocardial Injury in Non-Cardiac Surgery, ¿sí? Injuria miocárdica en cirugía no cardíaca. Básicamente esto sería como el equivalente en el corazón, en el cerebro del covert stroke, del stroke oculto, pero en el corazón. ¿Por qué? Porque tenemos elevaciones de troponina dentro de los 30 días posoperatorios, pero no tenemos el paciente con dolor de pecho, no tenemos cambios electrocardiográficos y no tenemos cambios también en la motilidad del corazón, ¿sí? ¿Por qué decimos de etiología isquémica? Porque hay que sacar todas las patologías no isquémicas que generan elevación de troponina, como puede ser un tromboembolismo de pulmón o una sepsis, ¿sí? Fíjense lo interesante de este trabajo que es de junio del 2018, que encontraron que nosotros, teniendo taquicárdico y hipotensos a los pacientes en el intraoperatorio, aumentamos el riesgo de esta injuria miocárdica y de la mortalidad posoperatoria. O sea, ya empezamos a ver cómo lo que hacemos en quirófano, ya a 30 días, ya dentro de los 30 días posoperatorios también tiene impacto, ¿sí? Con mortalidad y con isquemia miocárdica. Empezamos ahora la parte más interesante, ¿sí? Que son los outcomes a largo plazo. Esto surgió, todo este estudio realmente revolucionó un poco, bueno, para mí este es el estudio, digamos, madre, pero bueno, hay estudios hechos antes, revolucionó un poco todo el estudio de la anestesiología y a partir de esto se empezaron a abrir en la ASA y en cada centro académico, hospital universitario importante de Estados Unidos, centros de investigación de long-term outcomes, outcomes a largo plazo en la anestesiología, ¿sí? A raíz del estudio que les voy a contar ahora, que lo que evaluó es el manejo anestésico y la mortalidad a un año en pacientes de cirugía no cardíaca. Eran cirugías mayores, no eran cirugías menores, pero cirugía no cardíaca. ¿Qué se encontró? Algo impresionante. Una mortalidad a un año de 5% de menores de 65 años y el doble si tenés más de 65 años, ¿sí? Estamos hablando de que 1 de cada 10 pacientes mayores de 65 años de cirugía mayores no cardíaca, en este estudio terminaban al año muertos, ¿sí? En otras palabras, ¿qué es lo importante que empecemos a ver? Nosotros dijimos que llegamos a reducir nuestra mortalidad intraoperatoria a 1 de cada 200.000, de 1 de cada 200.000 o 300.000, ¿sí? En el intraoperatorio, o sea, es una mortalidad baja, pero hoy, al año de operado, en este estudio, nosotros estamos hablando de una mortalidad 10.000 veces mayor al año operado. Entonces eso abre las posibilidades para agarrar y decir, empecemos a estudiar qué es lo que estamos haciendo nosotros para ver qué responsabilidad tenemos en esta 10.000 veces mayor mortalidad al año, ¿sí? Bueno, lo estudiaron y vieron que gran parte tiene que ver con las comorbilidades de los pacientes, ¿sí? Muchos se morían de cáncer, aunque después vamos a ver que también podemos llegar a tener algo que ver con eso. Pero encontraron asociaciones entre el acto anestésico y la mortalidad al año. Lo cual es increíble, porque uno se pone a pensar y dice, estoy 1 o 2 horas con un paciente, uso drogas de metabolismo absolutamente rápido y lo que pasó ahí puede aumentarle la mortalidad del paciente un año después, ¿no? ¿Qué encontraron? Esto. Encontraron que la hipotensión intraoperatoria, medido por minutos de hipotensión en el quirófano, tenía relación con la mortalidad a un año de los pacientes, ¿sí? Y por otro lado, esto que fue bastante controvertido en el año 2005 cuando se publicó, que el estado anestésico profundo, el Deep Hypnotic State, ¿sí? Definido por un BIS menor a 40, ¿sí? Cuando tenemos demasiado anulado el cerebro, ¿sí? En la anestesia tiene implicancia en la mortalidad a largo plazo. Ustedes pueden llegar a buscar esto y pueden encontrar datos contradictorios, pero la mayoría de las publicaciones hoy siguen apoyando que tener el paciente con un BIS menor a 40 aumenta la mortalidad. De hecho, hicieron un estudio que se fijaban si usar el BIS o no mejoraba la mortalidad y daba que no. Pero después cuando evaluaban los valores del BIS que tenía el paciente,
todos aquellos con bis menor a 40 tenían más mortalidad que los que habíamos tenido entre 40 y 60. ¿Sí? Bueno, y con respecto a eso vamos a ver otra cosa a largo plazo, que es el efecto del awareness intraoperatorio, ¿sí? Dijimos, tenerlo demasiado, déjenme decir, dormido el paciente, le puede llegar a aumentar la mortalidad. Tenerlo despierto también es un problema, por supuesto. Hay trastornos generalizados de la ansiedad, flashback, pesadillas, ¿sí? Yo me acuerdo haber tenido una charla con un paciente que había tenido un episodio de awareness intraoperatorio y la verdad que contaba cómo él había sentido que lo cortaban, etcétera, y no lo contaba muy dramático. Y yo lo resté importancia. Aparte, hasta me resultó interesante. Intenté grabarle la conversación para guardarme el recuerdo. No pude, pero bueno. El tema es que ese paciente, uno no le dio más importancia. Ahora, ese paciente a largo plazo estaba perfecto y puede haber terminado, no sé, hasta con un intento de suicidio, ¿no? Según estos trabajos. El dolor es otra cosa que hablamos que tiene muchos cambios en el tratar el dolor agudo, pero que también sabemos que a largo plazo, ¿sí? Clínicamente llamado dolor crónico posoperatorio, tiene muchas ventajas tratarlo. Entonces, esto es interesante. El dolor crónico posoperatorio, recién en enero, febrero de este año, 2019, la Organización Mundial de la Salud lo incorporó como una enfermedad en sí misma en la clasificación internacional de las enfermedades, ¿sí? Y nosotros sabemos que hay alrededor de un 20% de pacientes con dolor moderado severo que pueden llegar a tener dolor crónico posoperatorio. Es decir, nosotros tratando bien el dolor agudo en el paciente que sale de quirófano, no solo logramos todo lo que les dije antes, sino que también logramos disminuir el riesgo que ese dolor se les cronifique, ¿sí? Y además de eso, los pacientes que nosotros ya sabemos que tienen alto riesgo de dolor neuropático, porque básicamente sabemos que les van a cortar nervios en la cirugía, una amputación, posiblemente una toracotomía. Sabemos que utilizando drogas antihiperalgésicas, que tenemos muchas para usar, disminuimos el riesgo de que ese paciente termine con un dolor crónico posoperatorio y que a largo plazo también le disminuimos la mortalidad. Porque ya se sabe que el dolor crónico, ¿sí?, genera en Estados Unidos una epidemia de opioides muy grande con una mortalidad que no saben cómo frenarla. ¿Se acuerdan que hablamos de este artículo que tenía un mes? Y dijimos que 1 de cada 14 de los pacientes mayores de 65 años terminaba con manifestaciones en las imágenes de resonancia de un accidente isquémico, ¿sí? Y dijimos que en el inmediato eso aumentaba el riesgo de delirio posoperatorio. ¿Pero qué pasa a largo plazo? ¿Lo evaluaron? A largo plazo, ellos vieron que los pacientes que tenían estas lesiones aumentaban el riesgo de al año de tener un accidente cerebrovascular, un TIA, un accidente isquémico transitorio, y no solo eso, sino deterioro cognitivo y demencia al año de operados, ¿sí? Bueno, hay muchas otras áreas de estudio que se están haciendo, ¿sí? Pero vamos a mencionar solo una, que es el tema de la recurrencia de tumores. ¿Está bien? Esto es evidencia que está, miren, actualizada del up-to-date del 18 de septiembre, tiene más de 10 días la actualización, y la última bibliografía actualizada de agosto del 2019. ¿Qué dice? Dice que hay evidencia de laboratorio animal y retrospectiva en estudios humanos que los agentes anestésicos pueden afectar la recurrencia de cáncer, ¿sí? Sin embargo, hay insuficiente evidencia para que nosotros empecemos a cambiar nuestra práctica anestésica y elegir otros agentes anestésicos. Pero esto es primero que es muy interesante porque, de nuevo, cada vez vemos más cómo nuestros impactos, nuestras elecciones en un tiempo muy corto del paciente, la vida del paciente que es en quirófano, pueden tener implicancia hasta en recurrencia de tumores, ¿sí? Pero más allá de eso tenemos que estar atentos a estos cambios porque por ahí dentro de poco ya tenemos que decir, bueno, mira, la morfina es proangiogénica, puede generar recurrencia de tumores, no la vamos a usar en estos pacientes que tienen alto riesgo, ¿sí? Una pequeña palabra sobre el primero entre los iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que hay bibliografía, ¿sí? Hay un trabajo muy importante que tuvo una repercusión enorme, no sé si alguno lo leyó, en el año 2015 en Anestesia y Analgesia, que empezó a evaluar si había diferencia entre los anestesiólogos o si éramos todos iguales. Lo hicieron en cirugía cardíaca, ¿sí?
Y en todos los anestesiólogos que hacían cirugía cardíaca en el estado de Nueva York evaluaron a los que le iba peor y a los que le iba mejor y vieron que a los que le iba peor tenían el doble mortalidad que los mejores anestesiólogos. Este es el trabajo, pero lamentablemente el trabajo fue retraído, ¿sí? Se los comento nada más por eso. Entonces fue un poco una desilusión porque tenía un error metodológico. No era que era un invento, no hubo ningún problema grande con los autores. Había un error metodológico, no se podía probar lo que ellos querían demostrar. Sin embargo, no hay que ponerse mal. No creo que tenga sentido también buscar el primus inter pares, pero sí hay una anécdota muy interesante en la anestesia, que por ahí alguno lo conoce, que es la anécdota del anestesiólogo número 17, y que ahí se demostró que había algunos mejores que otros. El famoso anestesiólogo número 7, perdón, no 17. Fue un trabajo del año 82 que se hizo en el Texas Heart Institute con 1000 pacientes operados de bypass coronario, ¿sí? ¿Qué se vio? Fue el primer trabajo que mostró que la taquicardia aumentaba la isquemia miocárdica en los pacientes, ¿sí? Y la mortalidad. Eso se encontró porque había 9 anestesiólogos participando del estudio y el anestesiólogo número 7 tenía mucha isquemia, taquicardia, isquemia posoperatoria y mortalidad, ¿sí? En otras palabras, gracias al anestesiólogo número 7 fue que se encontró por primera vez asociación entre un evento de quirófano y mortalidad y también la asociación de que a no todos los anestesiólogos le iba igual sus pacientes, ¿no? ¿Qué era lo que le pasaba? Era un anestesiólogo que le tenía, acá dice, miedo a la bradicardia, entonces generalmente sus inducciones intubaba a los pacientes ligeramente despiertos con succinilcolina y en sus inducciones los tenía latiendo a más de 100 latidos por minuto, ¿sí? Y ahí es como tenía mucha más mortalidad, isquemia de miocardio, etcétera, cuando fue estudiado. Bueno, por último, una pequeña frase del Premio Nobel de Economía Daniel Kahneman, ¿sí? Es un extracto del libro Thinking Fast and Slow. No es economista, por más que ganó un Premio Nobel de Economía, es psicólogo y estudió todo lo que es el pensamiento. Y les leo exactamente lo que puso en su libro. Entre las especialidades médicas, la de los anestesiólogos se beneficia de un buen feedback, de una buena retroalimentación, porque los efectos de sus intervenciones se hacen rápidamente evidentes. En contraste, los radiólogos obtienen poca información sobre la exactitud de los diagnósticos que hacen y sobre las patologías que no llegan a detectar. Los anestesiólogos se hallan así en mejor posición para desarrollar capacidades intuitivas de utilidad. Si un anestesiólogo dice, tengo la sensación que algo malo va a pasar, todo el quirófano debería estar preparado para la emergencia. Eso dice Daniel Kahneman. ¿Por qué lo pongo? No es para tirarnos flores, es para entender algo. ¿Qué dice él? Que nosotros, los anestesiólogos, tenemos una ventaja. Hacemos una intervención y tenemos una respuesta a la intervención muy inmediata. Eso hace que podamos generar conocimiento intuitivo de alta calidad, prediciendo rápidamente qué es lo que va a pasar y el efecto de nuestras intervenciones. Eso nos hace muy buenos en agarrar y mejorar todos los resultados de los pacientes, los outcomes perioperatorios de corto plazo, ¿sí? Pero no nos hace buenos en todo lo que es outcomes a largo plazo, porque nosotros le hicimos X droga al paciente y no sabemos si después tuvo una recurrencia de tumor 5 o 10 años después, un año después. Perdemos ese feedback. Por eso es importante que nos mantengamos bien actualizados en todo lo que es esta nueva era de estudio de outcomes a largo plazo de los pacientes y la implicancia que podemos tener nosotros en la anestesia, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias. Eso es todo. Ese no, el primero, ese mismo. Vale, con este Japón, no, este famoso. Y si quiere pasar con este, si no, este es el pasado. ¿Cuál es el que pasa? Este. ¿Quiere Ajá. pasar con este? ¿Cómo prefiere usted? Si no, de acá a la computadora. No le sea más cómodo, yo se lo instalo por la...
Ahí está. Bueno, ¿empezamos? Buenas tardes. Yo, como no tengo una diapositiva de presentación, me presento de esta forma. Durante 35 años he hecho 2 especialidades al mismo tiempo. Una es terapia intensiva. He sido jefe del servicio de terapia intensiva del Hospital Rawson, San Juan, donde yo trabajo. Y también me he dedicado a la parte de anestesia en cirugía cardiovascular. Al último, ya casi exclusivamente en cirugía cardiovascular. Este tema de el consumo o la disponibilidad y el consumo de oxígeno es una cosa que en una terapia intensiva nosotros habitualmente monitorizamos, ya sea en forma directa o ya sea en forma indirecta a través de ciertas variables que medimos, que ya la vamos a comentar. Desde hace 2 años yo estoy jubilado. Ustedes me dicen, ¿qué hago acá si estoy jubilado? Bueno, la misma pregunta me hago yo. Pero estoy contratado por el tema de la coordinación del centro quirúrgico que nosotros tenemos en el Hospital Rawson, donde tenemos 12 quirófanos, ¿sí? Y es un hospital escuela de muy buen nivel tecnológico y muy buenos anestesiólogos. Ahí hay 2, por eso lo digo, ¿no? Bien, en la cinética del oxígeno están involucrados 3 sistemas. Sistema cardiovascular, sistema respiratorio y sistema metabólico, ¿sí? Estos 2 son mucho más fáciles de monitorizar que el sistema metabólico, ¿sí? Y todo lo que nosotros hacemos en el monitoreo hemodinámico es para valorar una adecuada perfusión y oxigenación tisular. Ustedes saben que en la evolución de la especie, las cianobacterias, que son los primeros que poblaron la Tierra, el oxígeno era un material de desecho, ¿sí? Entonces eliminaban oxígeno a la atmósfera. Por eso la atmósfera de la Tierra tiene tanto oxígeno. Y después eran organismos unicelulares. Luego estos organismos unicelulares empezaron a crear organismos policelulares o pluricelulares. Ahora, cuando los organismos pluricelulares empezaron a crearse, había que idear entre comillas, algún sistema que lleve el oxígeno desde la atmósfera hasta la célula, ¿sí? Y ahí comenzó la creación de todo lo que tiene que ver con el sistema cardiorrespiratorio. El sistema cardiorrespiratorio nos sirve para eso, para llevar el oxígeno a la célula. Y ustedes saben que nosotros vivimos gracias al oxígeno, ¿sí? Gracias al oxígeno nosotros tenemos fuerza, producimos alrededor de 36 ATP, ¿sí? Por cada mol de glucosa. Y si no tenemos oxígeno, se acaba la vida, ¿sí? Y por eso es tan importante en una terapia intensiva o en un paciente crítico o en una anestesia, monitorizar todo lo que tiene que ver con la perfusión y la oxigenación tisular. Esto se llama cascada de oxígeno, que es desde la atmósfera hasta la mitocondria, ¿sí? Esto sale de una fórmula. Ustedes saben cuál es la presión alveolar de oxígeno. Sale de la fórmula, ¿sí? Que le da alrededor de 160 milímetros de mercurio, que es lo que ingresa y después sufre una serie de cascadas. Eso se llama cascada de oxígeno, ¿sí? Tanto en el tracto respiratorio, gas alveolar, en el capilar sistémico, y cuando llega a la mitocondria llega mucho más disminuido la cantidad de oxígeno, pero esto es suficiente para que se produzca la oxigenación a nivel mitocondrial y la producción de energía, ¿sí? Este hombre, que fuera un fisiólogo alemán, fíjense en lo que dijo y en el año que lo dijo, 1872,
que el contenido arterial de oxígeno, la presión arterial, la velocidad de flujo sanguíneo, el modo de trabajo cardíaco y de la respiración, todos son accesorios y subordinados. Todos combinan sus acciones al servicio solamente de las células. Es decir, que la mandataria, la que le dice a todo el sistema cardiovascular y respiratorio, necesito más o menos oxígeno, es la célula. Lo que decíamos recién de la evolución de las especies. ¿Sí? Muy bien. ¿Y de dónde sale todo esto? Bueno, la disponibilidad de oxígeno tiene que ver con esta fórmula que ustedes tienen acá arriba. Acá está indexada, porque está en mililitros minuto metro cuadrado. Índice cardíaco por contenido arterial de oxígeno por 10. Y el contenido arterial de oxígeno va a depender de la hemoglobina que tengamos, de la saturación que tiene la hemoglobina y cuánto se combina de oxígeno con la hemoglobina. ¿Sí? Y por un factor que es despreciable, que es la cantidad de oxígeno disuelto en sangre. Ahora, fíjense en este número. Matemáticamente, si ustedes, o si el ser humano pudiera tener 83 litros por minuto de gasto cardíaco, tendría el consumo de oxígeno metabólico, ¿sí? Que son alrededor de 240, 250 mililitros. Obviamente que eso es imposible y por eso necesitamos toda esta parte de la ecuación. Ahora, esta ecuación, como ustedes ven, tiene acá el contenido arterial, que dijimos que es lo que es, y el índice cardíaco. De los dos, el más importante de todos es el índice cardíaco. Porque ante una caída del contenido arterial de oxígeno puede ser compensada por un aumento del índice cardíaco. Pero una caída del índice cardíaco no puede ser compensada por el contenido arterial de oxígeno. ¿Sí? Entonces, de los dos parámetros, el más importante es el índice cardíaco. Y cuando uno habla de hematocritos, de hemoglobina y todas esas cosas, uno tiene que analizarlas en base a esto, en base a disponibilidad de oxígeno, y no como dato solo, dato aislado, tengo tanto de hemoglobina. ¿Sí? Muy bien, el consumo de oxígeno, esto es lo que le llega, el consumo, es índice cardíaco por la diferencia entre el contenido arterial y el contenido venoso. ¿Sí? Y acá también está indexado. Si ustedes ven, la disponibilidad es alrededor de 5 veces mayor que lo que uno está consumiendo de oxígeno. Es decir, si llegan 1000 mililitros, nosotros consumimos alrededor de 250. ¿Sí? Muy bien. Y esto tiene que ver con la extracción periférica de oxígeno, que depende del consumo de oxígeno sobre la disponibilidad, y ustedes acá tienen la fórmula, y lo que se extrae está entre alrededor del 20 y el 30%. ¿Sí? Que también la pueden sacar rápidamente por esta fórmula que tiene muy buena relación con esto. Es decir, ustedes tienen un saturómetro, están midiendo saturación arterial, vamos a suponer que tengan una vía central puesta en la cava superior o puesta en la aurícula derecha, y ahí pueden sacar saturación venosa. Esto, la arterial menos la venosa sobre la arterial, le está dando más o menos el porcentaje de extracción. Y esto tiene mucho que ver con la fisiología normal, porque cuando empieza a caer la disponibilidad y el consumo se mantiene igual, lo que hace el organismo en primer término es aumentar la extracción periférica. ¿Sí? Entonces, la relación que hay por encima de cierto valor de consumo de oxígeno es independiente de la disponibilidad. ¿Sí? A este valor se lo conoce cuando la disponibilidad empieza a caer, ¿sí? Y el consumo de oxígeno se mantiene y después se hace dependiente de la disponibilidad, se lo conoce como DO2 crítico. ¿Sí? Y el valor del DO2 crítico está alrededor de 6.6 mililitros kilo minuto. En condiciones de estrés o de respuesta inflamatoria sistémica, esta disponibilidad crítica aumenta. Y este es el cociente de extracción crítica, que está en 0.63 para un paciente normal. Para los pacientes atletas, como uno, por ejemplo, muy atleta, puede llegar hasta el 80%, más o menos. ¿Sí? Y esto es lo que ustedes ven acá, consumo de oxígeno, disponibilidad. Ves que acá tienen un plató, ¿sí?
la disponibilidad puede estar acá o puede estar acá y el consumo sigue siendo igual, ¿sí? Pero llega un punto en que la disponibilidad es crítica y obviamente cae el consumo porque cae la disponibilidad. Y esta línea que ustedes ven acá, ¿sí?, tiene que ver con uno de los marcadores de hipoxia tisular, que es el lactato, ¿sí? Ustedes ven que el lactato se mantiene normal, pero cuando la DO2 es crítica y el metabolismo se vuelve anaerobio, ¿cómo empieza a subir el lactato? Entonces, el VO2 está determinado por la tasa metabólica. No todo el organismo tiene la misma tasa metabólica. Lo que nosotros vimos recién es tomado como el pool del organismo, ¿sí? Pero cada sistema tiene su VO2, ¿sí?, independiente. El DO2 es variable y se ajusta a niveles cambiantes del VO2. Por ejemplo, si el paciente está haciendo una actividad o en una cirugía, por ejemplo, con anestesia esto cae, ¿sí? Pero cuando el paciente se despierta, esto puede aumentar y obviamente que la disponibilidad tiene que aumentar para compensar ese aumento del consumo de oxígeno. Por eso los pacientes que se despiertan de una anestesia, ¿sí?, es importante que respiren una FiO2 un poco más alta que la FiO2 ambiental, ¿sí? Si la disponibilidad no es capaz de aportar el oxígeno suficiente, como dijimos, aumenta la tasa de extracción para mantener constante el consumo. Si con el aumento no se aporta el oxígeno necesario, el valor del consumo, bien digo, estará limitado por la disponibilidad y por debajo de este O2 crítico, la célula incurrirá en un estado de déficit de oxígeno. Y el estado de déficit de oxígeno hace que la cantidad de ATP que se forme sea muy poca, alrededor de 2 ATP, ¿sí? Y el paciente, si uno lo mantiene con un nivel de oxigenación baja en la célula puede empezar a morir, y esa es una de las causas del síndrome de disfunción multiorgánica. Entonces hay que tener cuidado en una anestesia, cualquier tipo de anestesia, de mantener una disponibilidad de oxígeno de acuerdo al consumo de oxígeno, que ya vamos a ver cómo se mide, ¿sí? Ahora, rangos de normalidad de DO2 y VO2 pueden ser insuficientes para mantener metabolismo aeróbico en pacientes quirúrgicos, sépticos. La sepsis es una cosa totalmente distinta, hipovolémicos, entre otros. Entonces, ustedes tienen el extremo arterial, el extremo venoso, ¿sí?, las alteraciones de la disponibilidad de oxígeno, ¿sí? Por ejemplo, si cae el contenido arterial de oxígeno, esto es la hipoxia. Nosotros tenemos 4 tipos de hipoxia: hipoxia anémica, hipoxia estásica, hipóxica, bien digo, e hipoxia citotóxica, ¿sí? La hipoxia anémica, como el nombre lo indica, cae el contenido arterial de oxígeno, como dijimos, porque cae la hemoglobina, inmediatamente aumenta el índice cardíaco, a veces esto compensa la disponibilidad y a veces no, y por eso la disponibilidad es insuficiente para el consumo de oxígeno, ¿sí? Y en el extremo venoso, ustedes ven que cae la presión venosa de oxígeno y la saturación venosa de oxígeno. Entonces ya se están dando cuenta que uno de los sistemas para monitorizar esto tiene que ver con el extremo venoso. Esto es la hipoxia isquémica, ¿sí? ¿Está? Índice cardíaco bajo, disponibilidad baja, y lo mismo ocurre en el extremo venoso. Estos son estados de shock. Lo que nosotros vemos generalmente en una anestesia tiene que ver con esto, con la hipovolemia, y el shock cardiogénico, bueno, en una cirugía cardíaca se puede ver con mayor frecuencia, ¿sí? En el hipovolémico, obviamente, si el paciente está sangrando, cae todo esto, cae el contenido arterial, ¿sí? El índice cardíaco aumenta en un principio, a veces los compensa y a veces no, ¿sí? Y cae la disponibilidad de oxígeno. En la disoxia tisular, ¿sí?, esto tiene que ver con la microcirculación. Ustedes ven, acá ustedes ven por los motivos por el cual puede producirse un shock funcional, ¿sí? Y ustedes ven que acá cayó esto, pero el contenido venoso
la presión venosa y la saturación venosa pueden aumentar. Ya vamos a ver por qué motivo. Y la mitocondria, que esto es lo que ocurre, y el anterior en la sepsis, ¿sí? Que hay una alteración de flujo y una alteración a nivel de la mitocondria, ¿sí? Acá están las causas, ¿sí? Quiere decir síndrome de distrés microcirculatorio mitocondrial, ¿sí? Ocurre lo mismo. Todo esto está más o menos en la normalidad, pero como la célula no sabe qué hacer con el oxígeno, todo esto aumenta porque lo que vuelve es más o menos muy similar a lo que va. Entonces, las funciones que nosotros podemos monitorizar para saber todo esto es el flujo sanguíneo corporal total, refleja función cardíaca, saturación de hemoglobina arterial, función cardiopulmonar, y DO2 y VO2 que reflejan perfusión tisular. Hay una medición ahora, un monitor, que tiene que ver con la espectroscopía cercana al infrarrojo, ¿sí? Que le puede medir todo esto también. Y hay otra forma de medición, que es la que ustedes ven acá, que tiene que ver con la medición directa del consumo de oxígeno, ¿sí? Ustedes ven acá el consumo de oxígeno del paciente, la producción de CO2, cociente respiratorio, ¿sí? Esta es una cirugía cardíaca que estamos haciendo, este es un SWAM puesto, este es una CO2, ¿sí? La medición de la capnografía, y acá ustedes están midiendo el consumo de oxígeno. Fíjense en lo que pasa en una anestesia con esta medición que estamos viendo. Esto se llama calorimetría indirecta, ¿sí? La actividad metabólica puede disminuir debido a cualquiera de estas cosas y obviamente que el consumo de oxígeno va a disminuir, ¿sí? Y obviamente que la disponibilidad también la podemos reducir porque disminuye el consumo, ¿sí? Entonces se mantiene la relación disponibilidad-consumo. Pero cuidado, que también puede aumentar, que tiene que ver con la recuperación del paciente en una anestesia, aumento de la actividad muscular, aumento del trabajo respiratorio cuando empieza a ventilar espontáneamente, temblor e hipertermia, y ustedes ven acá cómo sube tanto el consumo de oxígeno como la producción de CO2. Un paciente que sangra durante la anestesia, ustedes lo están monitorizando con la calorimetría indirecta, consumo de oxígeno, el paciente comenzó a sangrar, ¿sí? La disponibilidad entra en un punto crítico, cae el consumo, y cuando ustedes eligen una determinada terapéutica, fíjense cómo empieza a aumentar de nuevo el consumo. ¿Sí? Acá lo tienen en una pantalla del monitor, ¿sí? Esto es consumo de oxígeno y producción de CO2. Lo mismo, ¿sí? Cómo cae el consumo, la producción de CO2, porque estamos en un DO2 crítico, y cómo la terapéutica hace que esto mejore. O sea que esto lo podemos visualizar de acuerdo a este monitor que se llama calorimetría indirecta. El único problema que tiene este monitor es el costo que tiene, ¿sí? Pero bueno, nosotros tenemos... Perdón. La otra forma de estar midiendo qué es lo que pasa a nivel periférico tiene que ver con la medición de la central, saturación venosa o saturación mixta, ¿sí? O sea, un valor de saturación mixta menor de 60 indica que el transporte de oxígeno no es adecuado. Para medir esto hace falta tener puesto un SWAN, porque esto se mide en la arteria pulmonar, ¿sí? Ahora bien, si ustedes ven esta diapositiva, miren, esta línea continua es venoso central y esta línea discontinua es venoso mixto, ¿sí? Esto se ha hecho en un perro sangrado, fíjense cómo caen las dos, uno le aporta volumen, suben, hipoxia vuelve a bajar, normoxia vuelve a subir, sangrado vuelve a bajar, pero la correlación que hay entre la central y la venosa mixta es muy buena. Lo que pasa es que la venosa mixta es un poco más baja que la venosa central, alrededor de 65, mientras que la venosa central está alrededor de 70, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa con la saturación venosa mixta? Menos de 75, nivel de extracción normal, y la disponibilidad es mayor que el consumo, ¿sí? Entre el 75 y el 50, extracción compensatoria, aumentó el consumo o disminuyó la disponibilidad. Lo más lógico que ocurre es que disminuya la disponibilidad por cualquier motivo. Entre el 50, estamos midiendo venosa mixta, 50 y 30, agotamiento, y acá el VO2 es mayor que la disponibilidad. Y acá hay metabolismo anaerobio, ¿sí? 30 a 25 escasa y menos de 25 muerte celular. ¿Qué pasa en la anestesia? Fíjense. En la anestesia, el paciente está en ventilación mecánica, está sedado, tiene analgesia profunda, ¿sí? Bueno, ahora con las mantas térmicas, eso, la hipotermia no existe más, ¿sí? Y ustedes ven acá cómo disminuye el consumo de oxígeno y obviamente la saturación venosa mixta o venosa central, fíjense cómo aumenta, ¿sí? O aumento de la disponibilidad por alto gasto cardíaco o aumento del contenido arterial de oxígeno, ¿sí? Esto es lo que ocurre en una anestesia, en pacientes que no sangran. Y la otra forma de monitorizar tiene que ver con esto, ¿sí? Metabolismo anaerobio, producción de lactato. La relación lactato-piruvato es 10:1 más o menos, ¿sí? Cuando tenemos a metabolismo anaerobio puede ir a 40:1 más o menos. Y el lactato puede producirse por una cuestión anaerobia, que es lo que estamos hablando en este momento, o también por una cuestión aeróbica. Y esto lo tenemos que tener en cuenta cuando nosotros analizamos el paciente. El lactato tiene que ver con un equilibrio entre lo que se produce y lo que se metaboliza, ¿sí? Obviamente que cuando nosotros tenemos una disponibilidad baja y llevamos a un consumo de oxígeno y producir alteraciones de hipoxia en la célula, ¿sí? Vamos a tener anaerobiosis con aumento del lactato. Pero esto hay que analizarlo en un contexto clínico porque hay otras causas de lactato alto, no por anaerobiosis, ¿sí? Por ejemplo, si tengo un paciente séptico, lo que se me va a ocurrir es pensar en otra cosa y no en esto que estamos hablando. Relación entre el lactato, DO2 y VO2, como decíamos recién, un plató, acá cae, disponibilidad crítica cae, y fíjense en el lactato cómo sube. Esto está totalmente demostrado. Y lo otro que tiene que ver es el aclaramiento del lactato, ¿sí? Fíjense acá, el Clearen es menor de 10 y en la línea discontinua es mayor de 10. Obviamente que la mortalidad es muy distinta en este tipo de paciente que en este tipo de paciente. Y esto es algo que se me ocurrió hacer, que tiene que ver con un algoritmo, ¿sí? Porque en lo que nosotros hacemos en quirófano en general es pacientes, los resucitamos o los mantenemos, ¿sí? Con buena frecuencia cardíaca, con buena presión arterial, con buena FiO2, bien oxigenado, con buen flujo periférico, etcétera, ¿sí? Entonces, aportamos volumen de acuerdo a la tensión arterial media que tenga, ¿sí? El aporte de volumen cristaloide o coloide no se ha demostrado que uno sea mejor que el otro. Hay que tener cuidado con el aporte de volumen para no encharcar al paciente, ¿sí? Entonces, medimos lactato. Si es menor, mantenemos el tratamiento. Si es mayor, medimos saturación venosa, ¿sí? O calorimetría indirecta, como ustedes quieran, ¿sí? No optimizar la disponibilidad de oxígeno y si esto no ocurre, valorar qué necesidad de inotrópicos podemos tener, ¿sí? Como conclusión, el mantenimiento de una disponibilidad adecuada es esencial para preservar la función del órgano. Una baja de O2 es una ruta directa para la falla del órgano y la muerte. Lo primero que se altera son las funciones facultativas de la célula. El tratamiento debe ser titulado en el individuo, y esto es muy importante, en el individuo, basado en la integración de varios factores, porque el que está enfermo es un paciente, ¿sí?
Y nosotros tenemos que valorar todo esto que estamos hablando junto con la clínica del paciente, ¿sí? Y la relación entre el índice cardíaco y la extracción periférica puede ser de utilidad porque cuando recién hablábamos de disponibilidad y consumo, algunos trabajos dijeron que había un acoplamiento matemático y que entonces eso no estaba bien la medición, pero esta es una medición en donde no hay ningún acoplamiento matemático. Si yo tengo un índice cardíaco determinado, mido cuál es la extracción periférica de oxígeno, y si la extracción periférica de oxígeno está aumentada, debo pensar que ese índice cardíaco es bajo para las necesidades de la célula, o un contenido arterial de oxígeno demasiado bajo. El contenido arterial de oxígeno, le decía que nosotros lo medimos, o cuando uno habla de hematocrito y de hemoglobina, lo debemos pensar como disponibilidad de oxígeno, ¿sí? Nosotros en la terapia siempre éramos muy restrictivos en hacer sangre o cualquier hemoderivado y teníamos pacientes con hematocrito de alrededor de 7 o de 6, medíamos todo esto y si estaba todo esto normal, no lo transfundíamos y no teníamos aumento de la mortalidad por ese motivo, ¿sí? Esto es lo que hay que mantener, ¿sí? De acuerdo a este motivo o al consumo de oxígeno, hay que mantenerlo adecuado de acuerdo a las necesidades del paciente. Bueno, muchas gracias. ¿Las preguntas las hacen después? Bien. Bien, bárbaro. Sí, con la luz. Dale, gracias. Bueno, a ver si no capto. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es John Béjar, soy médico anestesiólogo, médico internista. Agradezco desde ya la oportunidad que me dieron los organizadores en general, a quienes felicito y a Daniel en particular por el inmerecido honor de poder compartir un poco la experiencia con ustedes. Y me gusta definir la experiencia como la transmisión de conocimientos y que el conocimiento uno lo va adquiriendo a medida que va cometiendo errores y todos los fracasos que ha vivido. Y siguiendo un poco la charla de Roberto, que me pareció muy interesante, es imposible que nosotros podamos tener presencia en los outcomes de los pacientes si no tenemos en claro que nuestras decisiones, las acciones y las omisiones tienen resultado totalmente claro en la evolución de los pacientes, y por eso es muy importante saber que independientemente de que somos un eslabón, existe un antes y existe un después, y es importante salir de nuestra zona de confort y por ahí visitar a los pacientes, participar de las reuniones de Morbi, Morta, etcétera, para poder llegar a un acuerdo y poder evaluar nuestro trabajo. En realidad voy a hablar de la cenicienta muchas veces, de una variable que muchas veces se ha olvidado, y quizás voy a empezar con la diapositiva que tendría que ser la final. Y si tiene impacto el manejo de la glucemia perioperatoria en la morbimortalidad, sin lugar a duda la revisión de la literatura es muy clara. Sí, el manejo de la glucemia perioperatoria tiene un amplio impacto en los eventos adversos, como así también en la mortalidad. Y en su contrapartida, la corrección de la glucemia con la insulinoterapia tiene un efecto aún más que beneficioso, motivo por el cual la glucemia, si bien descuidada, es uno de los aspectos que tenemos que manejar para tratar de mejorar el resultado de nuestros pacientes. La pregunta sería, ¿qué es la hiperglucemia de estrés? ¿O qué es el estrés hiperglucémico? En realidad, si bien hay muchas definiciones, es la presencia de una glucemia por encima de 140, aunque hay publicaciones que hablan de valores mayores aún, pero lo definamos en 140, en el contexto de una cirugía y de una anestesia,
y en un paciente que no tenía previamente antecedentes de diabetes. Entonces la pregunta sería, ¿por qué se produce esto? Y esto se produce generalmente porque el estrés de la cirugía actúa a nivel de 3 lugares que son muy marcados. Produce un aumento de las hormonas contrarreguladoras, donde se ve que hay un aumento de las catecolaminas, y esto actúa a nivel del páncreas, ya reduciendo la producción de insulina. Actúa a nivel del tejido adiposo, incrementando la lipólisis, y todo lleva a que a su vez el hígado produzca mayor cantidad de glucosa. Es decir, que se produce una alteración, el fino equilibrio entre la producción hepática de la glucosa y una resistencia relativa marcada a la insulina. Todo eso que me lleva, y me lleva indudablemente a una hiperglucemia perioperatoria. Y esta hiperglucemia perioperatoria se va a manifestar con injuria mitocondrial, disfunción endotelial, disfunción inmune, como así también generación de radicales y superóxidos. Evidentemente, todo esto va a ser negativo a nivel de los resultados. Y si bien esta hiperglucemia se puede presentar únicamente, no solamente es por la respuesta hormonal, puede ser nuestra farmacología que la esté afectando, como la presencia, por ejemplo, de glucocorticoides en dosis en exceso o anestésicos inhalatorios. Puede haber anormalidades nutricionales en este paciente. Puede haber actividades funcionales anormales que van a llevar a esta hiperglucemia. ¿Y cuál es el problema de esta hiperglucemia? Que me va a provocar disturbios en líquidos y electrolitos, me va a provocar alteraciones en el sistema inmune, me va a provocar alteraciones en el sistema vascular y evidentemente los outcomes van a ser adversos, con retardo en la infección de la herida, con infección en la herida, retardo en la cicatrización, recuperación demorada y fallas múltiples a nivel renal, a nivel hepático, a nivel cerebral, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando nosotros hablamos de una hiperglucemia de estrés, tenemos un cuarteto que tenemos que evaluar. En primer lugar, no solamente están los aspectos inflamatorios que me llevan a una producción deteriorada de insulina, sino también están las intervenciones terapéuticas que puedo hacer en este tipo de prácticas, también la producción de glucosa incrementada y la disminución de la utilización de insulina por parte de los tejidos periféricos. Todo esto lleva a una disminución de la acción de la insulina, a insulinoresistencia, disminución de la captación de glucosa por tejidos periféricos, donde tiene mucho que ver la presencia del ayuno prolongado, es decir, el ayuno que dura más de las 8 o 9 horas fisiológicamente a la cual debiéramos estar habituados. Por eso, en los nuevos programas de recuperación acelerada, como mencionaba Roberto, es muy importante la carga de carbohidratos con maltodextrinas o con cualquier sustituto que tengamos 2 horas antes, porque de no ser así, el paciente va a presentar una hiperglucemia que puede ser marcada el primer día y puede durar hasta 21 días, inclusive teniendo un resultado perjudicial. No solamente están los aspectos propios de la enfermedad del paciente, como que también ya lo hemos mencionado, sino también está el tratamiento, pero existe a su vez la predisposición, ¿sí? Existen pacientes que están predispuestos, que tienen una insulinoresistencia propia, que tienen una reserva pancreática disminuida, y a su vez se suman aquellos pacientes de mayor edad, aquellos pacientes obesos o aquellos pacientes críticos, ¿no es cierto? Críticos en particular o pacientes quirúrgicos en general. La pregunta que muchas veces nos hacemos, ¿es igual en diabéticos que en no diabéticos el manejo de la hiperglucemia o la hiperglucemia de estrés? El estudio SCOPE, que se realizó en Estados Unidos, llevó un estudio retrospectivo de 40.000 pacientes entre el 2010 y el 2012 y quedó bien aclarado que los pacientes no diabéticos con hiperglucemia tienen el doble de riesgo, no solamente de eventos adversos, sino de estadía hospitalaria y de un aumento en la mortalidad. Y esto es claro ver cómo, por ejemplo, en los registros que hicieron, inclusive aquellos pacientes sin diabetes, aunque tenían glucemias elevadas mayores a 250, ninguno fue tratado con insulina o la minoría fue tratado con insulina cuando se comparó con el grupo de pacientes diabéticos. Sin embargo, cuando se analizó los eventos adversos, los pacientes hiperglucémicos, inclusive por valores mayores de 180 o valores encima de 250, tenían eventos adversos mucho más, hasta con un odds ratio de 5.1. Es decir que la hiperglucemia de estrés es tanto para diabéticos como para no diabéticos, pero sobre todo se manifiesta en el paciente crítico sin antecedente de diabetes conocida o en el paciente crítico que tiene una diabetes subdiagnosticada. ¿Cómo podríamos explicarnos esto? Y que la hiperglucemia debe ser utilizada como un marcador de estrés quirúrgico y de severidad de enfermedad.
El estrés quirúrgico y la severidad de la enfermedad, por los mecanismos recién comentados, produce un aumento de la glucemia. A su vez depende de la cirugía. Cirugías más prolongadas, cirugías con mayor impacto nociceptivo también provocan un montón, provocan mayor cantidad de hiperglucemia de estrés. Y a su vez, por la gran tendencia que tenemos de que a los pacientes no diabéticos, no tratarlos con insulina, aunque presenten glucemias elevadas de mayor de 250 o 300, esa es una variable que solemos olvidar con frecuencia. Y se piensa que por ahí el paciente diabético hasta tendría un estado adaptativo a la hiperglucemia, que sería una de las causas por la cual no manifiesta demasiadas complicaciones cuando se hacen se comparan valores iguales. Evidentemente hay una relación dosis-respuesta entre hiperglucemia y eventos adversos, y que es marcada aún en aquellos pacientes no diabéticos cuando hacen hiperglucemia de estrés. Lo que sí queda un poco todavía por deliberar es si la hiperglucemia de estrés es realmente solo un marcador de estrés quirúrgico o existe una patología diabética no diagnosticada, no sospechada o no conocida. Este otro estudio, que fue nuevo, salió publicado en esta revista en el 2019, tiene más o menos los mismos resultados. Pacientes sin historia de diabetes y normoglucemia, cuando desarrollan hiperglucemia de estrés, aumentan su estadía hospitalaria y aumentan su morbimortalidad. Y esto queda gráficamente reflejado. Fíjense que a medida que va aumentando la glucemia, aumenta la estadía hospitalaria, más de 180 días, tiene 12 días de estancia hospitalaria, mientras que un paciente tiene de 6 días cuando tiene una glucemia por valores de menos de 140. Los eventos adversos también son mayores en el paciente con hiperglucemia en estrés y sin lugar a duda la mortalidad también es clara en el paciente con hiperglucemia de estrés sin ningún tipo de tratamiento. ¿Sí? ¿Toda cirugía puede provocar hiperglucemia de estrés? Sí, toda cirugía, pero evidentemente aquellas cirugías que tienen un alto impacto nociceptivo van primordialmente, ¿no es cierto? Si bien las cirugías cardíacas casi un 80% de las veces se encuentra hiperglucemia de estrés por factores asociados a la circulación extracorpórea, a la cardioplegia, a la hipotermia, e inclusive se ha postulado que uno debiera permitir targets más altos. Cirugías no cardíacas también tienen un 20 o 40% de hiperglucemia de estrés si es que uno la dosara en el momento del intraoperatorio. Sobre todo cirugías torácicas, vasculares grandes, abdominales mayores, motivo por el cual es amplio el espectro de cirugías que el paciente puede llegar a desarrollar una hiperglucemia de estrés. ¿Y qué ocurre en el paciente crítico? En el paciente crítico los resultados reflejan lo mismo. Tiene más complicaciones, tiene más morbimortalidad y sobre todo aquellos pacientes con quemaduras, cirugías, traumatismos cráneoencefálicos, ACV, síndromes coronarios agudos y todos los pacientes que están internados en una unidad de críticos. Y esto tiene una base fisiopatológica relacionada en la disfunción de los neutrófilos, en la alteración de la inmunidad y en las alteraciones macro y microcirculatorias. Encima con los pacientes críticos se nos agrava que cuando los pacientes están bajo sepsis, ventilación mecánica, vasopresores, pobre ingesta calórica, estadías prolongadas, el intentar tratar esta hiperglucemia de estrés tiene el riesgo asociado de la hipoglucemia por tratamiento, que de por sí ya es un factor independiente de morbimortalidad para los pacientes críticos. Muchas veces nos queremos ayudar en las evaluaciones preoperatorias. Sin embargo, publicaciones recientes que evalúan la evaluación preoperatoria y que se ponen a fijar en la prueba de tolerancia oral, en la hemoglobina glucosilada 1C, en la glucemia, las recomendaciones son de moderada. El nivel de evidencia es de baja calidad, por lo cual quizás tenemos que nosotros centrar nuestros esfuerzos en lo que sea el manejo intra y postoperatorio. ¿Existen factores predictores? Sí, existen factores predictores. No solamente los factores predictores relacionados con el paciente, como ya los mencionamos, y con nuestra terapéutica, sino también con el tipo de cirugía, procedimientos más invasivos. Los abiertos, comparados a los laparoscópicos, provocan mayor hiperglucemia. La anestesia general, mucho más que la locorregional. Los fluidos intraoperatorios, las localizaciones anatómicas, sobre todo las cirugías grandes de tórax y abdomen, son cirugías que seguramente, si uno dosara, son pacientes que están en ese momento con valores marcados de hiperglucemia. ¿Y los agentes anestésicos nos ayudan en algo? Sí, la verdad que nos ayudan todos, porque en cierta forma intentan bloquear esa respuesta contrarreguladora hormonal, haciendo la salvedad que los anestésicos volátiles, aparentemente por su acción sobre las células beta,
serían una forma, una técnica anestésica que favorecería una disminución de la sensibilidad de la insulina. Cuando uno se pregunta, entonces a nivel de redondeo, introduciéndome al tema, la hiperglucemia de estrés es una mezcla de hiperglucemia, hiperinsulinemia, insulinoresistencia, hiperproducción de glucosa y disminución de la insulina por parte de los tejidos periféricos, motivo por el cual claramente es un marcador que aumenta la morbi-mortalidad. Los pacientes que desarrollan hiperglucemia de estrés, un 30% no tienen antecedente de diabetes, al menos conocida ni sospechada, pero cuando uno hace un seguimiento, la mitad generalmente puede llegar a alterar la prueba de tolerancia a la glucosa, inclusive al año un 60% puede desarrollar diabetes. Quizá la única forma de diagnosticar si es una diabetes o es una hiperglucemia de estrés es conocer la hemoglobina glicosilada 1C preoperatoria, que en realidad no es tema de esta charla, pero existe controversias a quiénes, cuánto y en qué periodo debiera pedirse. Es decir, que la hiperglucemia de estrés todavía está en el rango de si es una diabetes conocida, si es una diabetes sospechada o no diagnosticada, o si en realidad es simplemente un marcador de severidad de enfermedad y de estrés quirúrgico. Cuando uno dice, bueno, entonces, ¿qué target glucémico vamos a manejar en este tipo de pacientes? Todas las asociaciones científicas han dado diversos valores, desde los cirujanos, diabetólogos, especialistas en críticos, pero el consenso prácticamente y final casi del 2019 dice que el rango glucémico que debe manejar el paciente crítico intraoperatorio tiene que ser con un target entre 140 y entre 180 miligramos por decilitro. Ese es el target que nosotros debemos intentar mantener en un paciente crítico. ¿Y por qué no hacemos un valor más estricto? Porque nos enseñaron en la facultad, yo soy docente de pregrado también, que no son los valores normales 140-80. Y por el estudio Night Sugar, que fue un estudio grande que se realizó en Australia y Nueva Zelanda en el 2009, donde se hizo comparativamente un grupo de 6.000 pacientes y a uno se les puso un tratamiento intensivo tratando de mantener un target más justo, más cercano a lo normal, y a otro un régimen más permisivo. Acá también tenemos el dilema permisivo-restrictivo. ¿Y qué es lo que ocurrió? En aquellos pacientes en que se trataba de mantener una glucemia en valores muy cercanos a lo normal, tuvieron un incremento de la mortalidad a los 90 días como causa de la hipoglucemia, lo que queda reflejado en este gráfico. Evidentemente, el tratamiento intensivo y el valor muy estricto de la glucemia es aún más perjudicial porque la hipoglucemia de por sí es un marcador independiente de morbimortalidad. Fíjense que desde Van Bergen en el 2001 en adelante, todos los estudios han ido poniendo diferentes targets glucémicos para el manejo durante el periodo anestésico, pero todos han tenido el mismo problema. A medida que nos vayan acercando a valores normales, todos tenían episodios hipoglucémicos. Y los episodios hipoglucémicos que se manejan en quirófano tienen quizás unas definiciones diferentes a los que nos enseñan de lo que es en medicina interna o en el tema de clínica médica. El régimen de Alberti, tan enseñado, cuando yo hice mi residencia en medicina interna, todos los pacientes utilizaban el régimen de Alberti. Consistía, ya lo describió en 1979, en una perfusión continua de insulina, dextrosa y potasio. Y eso se le perfundía a un régimen variable, es aún utilizado en algunos centros y puede ser una alternativa. El problema es que era una perfusión fija y si en algún momento la glucemia elevaba a valores extremos, teníamos que aumentar el goteo precisamente o desechar la perfusión que estábamos haciendo y no nos resultaba o no nos resulta útil en la actualidad. Motivo por el cual estas siglas en inglés, que significa perfusión de insulina intravenosa a dosis variable, es evidentemente lo que está aceptado actualmente para el manejo de la hiperglucemia en el paciente diabético y en la hiperglucemia de estrés. En el hospital donde yo trabajo, los pacientes diabéticos ingresan con esto, que por ahí es un poco dificultoso en la práctica. Yo trabajo en Córdoba, por si no me descubrieron por la tonada. El paciente viene con un plan A, donde es su hidratación, un plan B, que es la dextrosa, y la insulina con la bomba, lo cual puede ser dificultoso para el manejo del resto de la hidratación y las técnicas anestésicas, pero esta es la forma que habitualmente y que actualmente se aconseja para el manejo de la glucemia, ¿sí? Nosotros tenemos un protocolo
donde dividimos a los pacientes en 4 tipos. Tenemos los pacientes del grupo A, que son diabéticos con dieta y metformina, los tipo B, que son diabéticos con antidiabéticos orales, los tipo C, que son diabéticos 2 manejados con insulina, y los pacientes D con diabetes mellitus tipo 1. Cada uno ya tiene su algoritmo y ya sabemos a cuál le corresponde el algoritmo A, algoritmo B y algoritmo C. Pero cuando se presenta el paciente crítico con hiperglucemia y que no lo podemos incluir en ninguno de los algoritmos anteriores, evidentemente, por la evidencia que existe en el aumento de los eventos adversos y de las complicaciones, empezamos a tomar cartas en el asunto y empezamos a manejar la hiperglucemia. Cuando en el paciente clínico o quirúrgico detectamos la glucemia de más de 180, que es el target, el punto de corte que ha establecido la bibliografía a través de estudios observacionales, y quizás una de las opciones sería administrar la insulina subcutánea, lo cual es válido, pero sobre todo se aconseja para procedimientos ambulatorios, procedimientos cortos, ambulatorios, con estabilidad hemodinámica, pacientes que se sospecha que van a retomar la vía oral para su alimentación próximamente, y tiene una facilidad de administración, y hacemos una insulina correccional a través de esa fórmula. Glucemia obtenida menos 100 dividido 40, supóngase que el paciente tiene una glucemia de 180, el resultado son 2 unidades subcutáneas. Es una alternativa que tratamos de restringirla a estas situaciones, que son las que les acabo de mencionar. Y después se utiliza lo que se llama Sliding Scale, o una dosis escalonada de insulina subcutánea, donde esto es fácil tenerlo. Obviamente es imposible recorrer todas estas cosas, uno generalmente los tiene macheteados, que en el caso de mi servicio están pegados en las paredes junto con otras cosas, y bueno, uno va haciendo una dosis progresiva de insulina de acuerdo a las glucemias que va obteniendo cada 2 horas, y tenemos que dividir los pacientes usuales de aquellos pacientes sensibles a la insulina y de aquellos pacientes resistentes a la insulina. Entonces, de acuerdo al control glucémico cada 2 horas, vamos haciendo esta dosis escalonada o sliding scale de la insulina. Sin embargo, debo confesar que, sobre todo que yo soy apasionado y me dedico a la cirugía torácica, no utilizo esto directamente en cirugías de magnitud. Lo que hacemos es la infusión de insulina a tasa variable. ¿Y en qué situaciones está indicado esto? En aquellas cirugías donde uno espera cambios hemodinámicos, en aquellas cirugías donde va a haber desviación de fluidos marcada, en aquellas cirugías donde voy a utilizar vasopresores inotrópicos, o en aquellas cirugías largas, básicamente son que tienen indicación. ¿Cómo preparamos la insulina? Estimo que todos la preparamos igual. 50 de insulina en 500 de fisiológico, que de solución salina normal, que tiene la ventaja de darnos esta concentración y que nos da la ventaja de hacer un rápido cálculo para la administración, es decir, que de 1 a 8 unidades hora son de 10 a 80 mililitros hora. Obviamente esto debe ser administrado por una bomba de perfusión volumétrica. También existen colegas que por una cuestión de ahorrar la administración de fluidos, lo preparan 100 unidades de insulina en 100 unidades de solución fisiológica, dando una relación 1 a 1. Eso es totalmente indistinto. Si el paciente no es crítico, directamente nosotros ya tenemos los algoritmos preparados. El paciente con el goteo ese que viene, el goteo que les mostré previamente, dice paciente en algoritmo A, paciente en algoritmo B, paciente en algoritmo C. Y todos nosotros, inclusive los encargados de recuperación, ya saben qué clase de diabético es y qué algoritmo el paciente le corresponde, y de acuerdo al valor glucémico, que generalmente lo hacemos horario, si es un paciente crítico o tipo 1, se le va cambiando y se le va subiendo o bajando la dosis de insulina. Recuerden que en la dilución que yo les dije, 60 mililitros hora equivale, por ejemplo, a 6 unidades hora, así que es bastante práctico realizar el cálculo. Si el paciente no es diabético, si el paciente me hace una hiperglucemia de estrés, lo que hago es calcularle la dosis en bolo, con la misma fórmula que le dije anteriormente. Damos una dosis de bolo de insulina corriente y después empezamos con una dosis de perfusión, con la fórmula que está ahí abajo, glucemia actual dividido 100, que les puse el ejemplo para 180, es 1.8 unidades hora, lo que equivaldría a 18 mililitros hora. Esto tiene practicidad en la administración y hacemos control glucémico y corregimos según protocolo.
¿Qué protocolo es el que utilizamos? Bueno, hay muchos protocolos. Este es el nuestro, este es bajado de una revisión bibliográfica, donde fíjense que en cada control horario nosotros nos fijamos si ha incrementado la glucemia en el control, si ha disminuido menos de 30% o si ha disminuido más de 30 miligramos, perdón. Y en base a eso, o no cambiamos la perfusión o vamos aumentando la perfusión a dosis de 1 o 2 unidades hora. Aumentar 1 o 2 unidades hora significaría aumentar la perfusión 10, 20 mililitros hora, etc. Lo que sí es muy importante que si el paciente no tiene antecedentes de diabetes y sospechamos en una verdadera hiperglucemia de estrés, si en algún momento la glucemia da 110, es importante detener la perfusión, ¿sí? Porque el concepto de hipoglucemia en este paciente crítico es diferente a lo que sería en un paciente no crítico. Cuando ustedes lean la literatura, muchas veces van a ver valores de milimoles, que se complica un poco la corrección, multiplicando por 18 les va a dar el valor en miligramos por decilitro. Fíjense que en este algoritmo de Anesthesiology 2017 nos divide en cirugías electivas y cirugías de urgencia y vuelve a poner las mismas condiciones. Si el paciente está críticamente enfermo, si hay cambios hemodinámicos, si va a hacer cirugías largas, pasar directamente a la perfusión de insulina intravenosa. Caso contrario, podría intentarse sliding scale o la dosis progresiva de insulina subcutánea. La verdad que mi consejo, y esto es una reunión de críticos, directamente cuando el paciente tiene glucemia de 180, la sugerencia es pasar a la perfusión de insulina en tasa variable. Evidentemente el riesgo de tratar de una hiperglucemia que es, sin lugar a duda, una hipoglucemia. Y esta hipoglucemia en el paciente crítico no tiene el mismo valor absoluto numérico que nos enseñan cuando manejamos clínica médica. Ya un paciente hospitalizado, cuando tiene menos de 110 miligramos por decilitro y a lo cual se le está administrando insulinoterapia, es un signo de alerta, es un flag rec de que probablemente ese paciente vaya a la hipoglucemia. Y la hipoglucemia es una complicación también muy frecuente en el paciente internado. Fíjense que del 3 al 29% de pacientes hospitalizados en USA, según reportes, y como ya me dijimos, es un predictor independiente de la mortalidad, tal como demostró el estudio Night Sugar. Fíjense que en aquellos pacientes con un control intensivo, el porcentaje y el odds ratio de hipoglucemia será realmente muy marcado. En definitiva, lo que ocurre es un desbalance también en todos los factores de riesgo donde va incluido el paciente crítico y se alteran todas las barreras de protección de hipoglucemia, como son la capacidad de reducir la insulina, de segregar el glucagón rápidamente, de aumentar rápidamente la epinefrina circulante o también de advertir la presencia de algunos síntomas. ¿Cómo hacemos para evitar la hipoglucemia? Es fundamental el monitoreo frecuente, el manejo interdisciplinario. Por ahí el paciente fue visto por los diabetólogos y nosotros agarramos la bomba y todo al tacho de basura y ponemos lo nuestro. En realidad el manejo interdisciplinario, la comunicación constante y tener mucho cuidado con los dosajes de glucemia capilar, porque según la FDA, cuando los valores se van acercando a la normalidad, el glucométer puede tener hasta un margen de error de un 15%. Entonces, por ahí, sobre todo cuando estamos diagnosticando o sospechando una hipoglucemia, tener cuidado. Por eso en esta publicación de la revista española, donde dice si influyen las técnicas anestésicas en los resultados postoperatorios, parte 2, dice que en la población general, no dice ni diabéticos ni no diabéticos, el control estricto de la glucemia no ofrece ningún tipo de ventaja. Y vuelve a mencionar nuestro target en 140, 180 miligramos por decilitro. Independientemente de las múltiples formas de administrar insulina que uno puede encontrar, no existe ninguna duda que el método de elección es la perfusión de insulina intravenosa a dosis variables. Por supuesto que tendrá requisitos, cuidados, pero sin lugar a duda es teóricamente la forma terapéutica para alcanzar el target que nosotros queremos. ¿Qué pasaría si en el paciente con hiperglucemia de estrés le detenemos la perfusión y llega a valores de menos de 110? Y a partir de ahí hacemos un control cada 30 minutos aproximadamente, hacemos un dosaje de la glucemia y bueno, en base a eso el protocolo dice administrar dextrosa al 50% en dosis de 25 a 50 centímetros cúbicos, ya sea si la glucemia baja por encima de 70 o por debajo de 40 transformándose en severa.
Y si en un nuevo control da más de 180, lo que se sugiere es volver a perfundir la insulina, pero a la mitad del rango que lo estábamos perfundiendo antes. Nosotros tenemos nuestro propio protocolo en la institución donde yo trabajo. No nos gusta hacer correcciones bruscas de la hipoglucemia porque nos vamos a la disglicemia o la variabilidad de la glucemia. Entonces vamos dando bolos de dextrosa al 10 hasta en 3 oportunidades, cuyo objetivo es tratar de llevar la glucemia a más de 110. Ya si luego de 3 bolos no tenemos respuesta, bueno, empezamos a perfundir dextrosa al 10 a esa dosis, pero siempre es importante tratar de evitar las correcciones bruscas, tanto de hipo como hiperglucemia. Por este concepto que les dije, la variabilidad de la glucemia, de por sí ya es un factor de riesgo. El paciente que va de hiper a hipo es un factor de riesgo que aumenta la mortalidad en pacientes críticos. ¿Qué es la variabilidad de la glucemia? Son fluctuaciones de la glucemia cuando el paciente está casi en el rango del euglucémico. En realidad, los viejos clínicos nos decían que si el paciente hace hipoglucemia significa que está bien tratado, porque está manejando valores cercanos a lo normal. No ocurre esto en un paciente crítico, en un paciente quirúrgico, ni mucho menos con una situación de hiperglucemia de estrés. Es más ostensible en no diabéticos e incrementa el riesgo de hipoglucemia grave cuando el paciente realiza estos cuadros de hiperglucemia de estrés. A manera de mapa conceptual, y terminando con estos 8 conceptos, la hiperglucemia de estrés es un marcador de severidad de enfermedad y de estrés quirúrgico. Si en vuestras cirugías el paciente parece hiperglucémico, quizá algo no esté funcionando bien. Un porcentaje sí importante de estos pacientes va a evolucionar una diabetes. Todavía nos queda esa superposición, si es una diabetes no diagnosticada, si es una diabetes no sospechada, que no quepa duda que aumenta la morbimortalidad. Es importante que dejemos de ser el eslabón anestésico y comprender que hay un antes y un después y tratar de seguir al paciente para poder valorar los resultados. Fuera de discusión, el target glucémico tiene que estar entre 140 y 180 miligramos por decilitro, avalado por la amplia bibliografía. La perfusión de insulina en tasa variable o a goteo variable es el método de elección sin ninguna duda. Debe abandonarse un tratamiento intensivo, no debe buscarse valores estrictos por el riesgo de hipoglucemia. Hay que tratar de evitar las disglicemias. Las instituciones deben fomentar protocolos, que estos protocolos nos sirvan para tratar de manejarnos intercomunadamente con todo el hospital y con toda la planta que no sea quirúrgica. Indudablemente el anestesiólogo debe resumir y debe asumir, mejor dicho, ser un médico y debe saber que, volviendo a la diapositiva número 1, nuestras decisiones, acciones y omisiones tienen relato y correlato directo con la suerte y la evolución de estos pacientes. Yo pertenezco a Córdoba, es el centro de Argentina para los que no son argentinos. Si alguna vez visiten por allá, esta es mi segunda casa, que es la Asociación de Anestesia de Córdoba. Gracias por haberme escuchado, gracias Daniel por invitarme. Que tengan buenas tardes. Bueno, no tienen nada que agradecerme, gracias a ustedes, al contrario, gracias a ustedes por los aportes. Yo no sé si hay alguna pregunta, si no yo como para disparador por ahí hago alguna. ¿Tiene alguien alguna pregunta por acá? A ver, el tema de la glucemia es un tema bastante abandonado dentro de los anestesiólogos, por lo que uno habla con los terapistas, porque no tenemos esa estadística nosotros. Entonces, cuando uno lleva a los pacientes a intensiva, se presentan problemas y en general surge del desconocimiento porque uno a veces no busca o no trata de solucionar las cosas que no jerarquiza en función del conocimiento que tiene. Y por ahí, para que se lleven, por lo menos de John, que es el último que preguntó, Dani, te invito a subir acá si querés, o si la gente puede hacerle preguntas a cualquier orador, pero justo me enganché más con este tema que terminaste vos recién. Básicamente, yo tendría una consulta, si fuera un usuario común, que no le tengo la mano a todo este tipo de cosas, y le preguntaría, dentro de los protocolos que él usa, tenemos que considerar que estamos haciendo un fármaco y que ese fármaco tiene una vida media y que esa vida media repercute sobre la glucemia. Entonces, hay alguna cosa que yo sé que hay colegas nuestros que pueden tener problemas cuando vos le decís, tenemos que hacer una dosis en bolo y luego poner la infusión continua. Entonces, de eso yo tengo 2 curiosidades, que quizás la primera es la dosis en bolo decidida en función de la glucemia que tiene en el momento que tomaste la glucemia. Y la segunda es cuándo pones
la infusión y a cuánto, o si en el medio de esa dosis, a los 45 o una hora, haces un nuevo control para decidir la infusión. Porque a veces estás superponiendo el efecto del bolo con una dosis de infusión por acá arriba que quizás dentro de 2 horas te lo ponga hipoglucémico. Eso es un hecho que puede suceder. Puede suceder. Eso por un lado. Sí. Y por otro lado, si vos sabemos perfectamente que la bomba de circulación extracorpórea, por ejemplo, es bastante disruptiva para el tema de lo que es este estrés y que es difícil controlarla si uno no usa un protocolo quizás a veces más agresivo. Si tenés algún comentario para hacerme de las dos cosas. Sí, en realidad el bolo endovenoso de insulina es opcional. Es opcional, pero en un paciente con hiperglucemia de estrés, sin antecedentes de diabetes, directamente nosotros largamos la perfusión de insulina y lo largamos como si el primer control hubiera sido de 180 miligramos por decilitro. Perfecto. Eso nos da un estado basal de 2 unidades hora. Perfecto. Según la dilución que le dije. Cuando largamos la unidad de 2 horas, hacemos un control horario y a partir de ahí sí vamos subiendo y bajando con el protocolo. Perfecto. Es medio arriesgado, como vos decís, una dosis de bolo en un paciente. Claro, porque si uno hace controles sistemáticos, no va a caer nunca dentro del rango de la hipoglucemia, que sería la complicación. Seguro. Eso quería, porque por ahí la emprenden con una infusión y después del bolo a veces habría que controlar y no largarse con la infusión superpuesta. Exacto, exacto. Porque si no caes en 60 y no te diste cuenta. Exacto. Y por otro lado también la sistemática del tiempo al cual hay que controlarla. Exacto. La insulina subcutánea, habitualmente hacemos un control cada 2 horas. Eso es light. Por ahí muy errática. Pero los protocolos de perfusión de insulina habitualmente dicen un control horario, que queda un poco sujeto a cómo vaya la cirugía, ¿no? Por ahí uno no puede ser tan exquisito en los horarios, pero se sugiere un control horario. Perfecto. Con respecto a la cirugía cardíaca, casi el 80% de los pacientes hacen en algún momento hiperglucemia de estrés. Es una cirugía que predispone mucho. Pregunta. Y inclusive se ha dicho y se ha debatido cuál es el target glucémico, porque en realidad algunas publicaciones hablan de hasta 200, 220, ser un poco más permisivo. En realidad tenemos el tema de los 180, que es el umbral de filtración glomerular. Exacto. Entonces, con un paciente que es crítico y nosotros encima lo hacemos perder volumen, que ya de por sí las volemias no son fáciles de manejar por una situación osmótica. Yo por ahí trato, en lo personal, trato de cuidarla un poco más debajo de 180, porque yo sé que en algún momento voy a tener algo desfigurada la diuresis a partir de eso. Y no es gratuita la diuresis por hiperosmosis. Seguro produce alteraciones de electrolito. Lo importante del concepto quizás es de que hay que corroborar la glucemia como un elemento más de severidad y de estrés quirúrgico. Como la hemodinamia. Totalmente. Y hay una gran tendencia al paciente hiperglucémico cuando no se tiene antecedente de diabetes directamente, aunque con valores altos, hay gente o colegas temerosos. Hasta que la corrige solo, si es que puede hacerlo, paga un costo de todas esas horas que estuvo hiperglucémico con todo el desencadenamiento neuroendocrino metabólico que vos acabas de escribir. Totalmente. No es gratis. No importa, no es diabético, 240. Sí. Quédate a esperarlo las horas hasta que corrige y medile todos esos marcadores, vas a ver cómo te va. Seguro, es una marca que algo anda mal. La motilidad de los glóbulos blancos, inmunidad, toda esa historia. Gary. Nada, me queda a mí de conclusión del módulo, digamos, como de todos y como siempre trato de remarcar como moderador de este módulo y de todos, en realidad, que nadie les puede traer una receta. Las decisiones últimas las toma cada individuo, anestesiólogo, sobre cada individuo o paciente, en función de un backup que uno tiene que cargarse. Intentar explayarse de esta manera es darle como una especie de debriefing a lo que uno hace todo el día. Pero básicamente las recetas son muy difíciles de aplicarlas, por más que te lleves las diapositivas y que las hagas correr mientras estás con el paciente, va a haber un grupo de pacientes que no coinciden con lo que te dijeron en la diapositiva o en el paper. Tal cual, eso entra en el grupo X. Pero no estaban clasificados. El grupo X lo tiene que acotar el conocimiento y el aprendizaje inconsciente que hizo la persona como terapeuta de esos pacientes, digamos. No terapeuta mental me refiero, sino como ejerciendo la terapia sobre los pacientes. Bueno, respecto de Gary, en realidad los resultados tienen que ver con lo que hablamos, porque estamos hablando de lo mismo. A mí me ha tocado módulo de cardiovascular, estamos en la misma metodología. El módulo de fluidos con Perel, estamos en la misma. No se pueden dar recetas. Lo que se dan son guías para orientación de una persona que, teniendo conocimiento, en algún momento toma decisiones.
Un síndrome. Tenés que controlar el oxígeno periférico. Es un síndrome. ¿En qué te vales? En nada y en todo. Lo mismo que para esto. Tal cual. Así es. ¿Algún comentario? ¿Preguntas? Allá. Sí. Hola, buenas tardes. Con el método de infusión variable que explicaste, ¿tenés que controlar el potasio también? Habitualmente, digamos, de acuerdo a la cantidad de insulina que estés perfundiendo, habitualmente debes controlar el potasio, porque te puede provocar, recordemos que la insulina no solamente ingresa la glucosa a las células, sino también ingresa el potasio. Yo omití decir, a su vez, que aparte de la perfusión de insulina, nosotros perfundimos dextrosa 10, 1000 centímetros cúbicos a un goteo en 24 horas, lo que son aproximadamente 100 gramos de glucosa, y aportamos potasio. Es decir, que tenemos la rama A, tenemos la dextrosa como fuente de glucosa y tenemos la perfusión de insulina. Pero si vos te vas a más de 3-4 unidades hora, es decir, 30-40 mililitros hora, es importante sí que controles el potasio y hagas las correcciones necesarias. Si vos no lo dejás al paciente que suba a 400 y la tenés que corregir, se va homeostaseando solo. Por eso es muy importante inclusive no pasar los 180, porque te eximís, lo vas a controlar, pero en general vas a ver que no lo tenés que reponer cuando estás por esos valores, porque el organismo homeostasea. En cambio, si vos tenés que guardar 400 miligramos por ciento de glucemia en la primera hora, el potasio te viene a 0,2. Y tal cual. Es un problema. Pero cuando la infusión es más pausada y no tenés que corregir semejante carga glucémica, la hipopotasemia devenida de esa guardada de glucosa es más pausada y el organismo lo va equilibrando solo. Nos pasa en cirugía cardíaca cuando se los escapa, si no controlas el potasio, en una hora tenés que bajar 200 miligramos de glucemia en sangre y eso, el potasio te lo come. Claro, tal cual. Claro. Bueno, damos por terminado el módulo, ya que es una hora bastante avanzada del día. Estamos todos cansados porque veo las mismas caras que vienen desde hoy y habrán visto cómo se vino deteriorando la mía. Así que Dale. Muchísimas gracias por la presencia. Los tres oradores, obviamente, agradecerles de nuevo. Muy amable. ¿Cómo? Está el acto de clausura. ¿De clausura o de apertura? De apertura. Claro, si no, dábamos por terminado el congreso, era medio taxativo. El acto de apertura, a las 19, en una hora. Bueno, muchas gracias. No, ella me dictó mal.